y luego darle el tiempo que se necesita para la tutoría del caso clínico. Entonces, yo voy a proceder como las otras veces. Voy a escuchar el recorrido y luego vamos a ir puntuando los aspectos metodológicos que son fundamentales dentro de este modelo, ¿verdad? Entonces, para no sacarles más tiempo, le doy el micrófono al grupo 3 y la otra cosa que le voy a pedir es que me vayan colocando, si ya la tienen, me imagino que sí, la lista en el orden de presentación en el chat para poder desde ahí manejarme, ¿ok? Dicho esto, si no hay ninguna consulta, vamos a empezar escuchándoles. Bueno, eh, hola profe, hola compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 de reconstructuración cognitiva y vamos a estar empezando. Nuestro grupo se compone de Ángela Benítez, Daisy Duarte, la quien le habla, Adana Gauto, Francisca González, Noelia Miñaro, Leslie Morán, Beliani Morlas, Sandra Romero y Julieta Yegros. Yo voy a empezar a presentar lo que sería nuestra técnica. Bueno, la técnica de reconstructuración cognitiva es una técnica que se sitúa dentro de la rama cognitivo-conductual desarrollada por Albert Ellis en 1958. El propósito de esta técnica es identificar, analizar y modificar las interpretaciones o los pensamientos negativos de que una persona experimenta en determinadas situaciones. Se utiliza mucho para tratar la ansiedad, depresión y problemas de conducta. Esta técnica, el modelo de Beck y también el de Ellis, son una parte importante de las estrategias que se emplean dentro de la terapia que había mencionado al principio, que es la terapia cognitivo-conductual, a través de la reconstructuración cognitiva del individuo es capaz de modificar el modo de interpretación y valoración subjetiva de los hechos y las situaciones que vive, y de esta manera se estimula al sujeto para que altere los esquemas de pensamientos desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista y adaptativa. Esto lo decía García en 2018. Bueno, ¿en qué consiste la reestructuración cognitiva? Bueno, la identificación de condiciones se puede hacer a través de los cuestionamientos de los pensamientos, el autorregistro y principalmente mediante entrevistas en las cuales el terapeuta, al utilizar esta técnica, no decide cuáles son los pensamientos más adecuados para el paciente, sino que más bien ayuda al cliente a detectar los pensamientos irracionales mediante la formulación de preguntas y el cuestionamiento de dichos pensamientos. Y así, de esta forma, el cliente decidirá la validez de los mismos y desechará aquellos que no les parezca útil. Y se modificará por pensamientos más adecuados con el fin de disminuir o incluso eliminar el problema que lo aqueja. Se basa en el modelo ABC, donde A se refiere a las situaciones de suceso, o sea, es decir, la experiencia que activa en la vida real. B se refiere a las condiciones apropiadas o inapropiadas del cliente acerca de A, las experiencias. Daisy, te interrumpo porque no sé si tu presentación está congelada o así nomás tiene que ser porque no está corriendo. No, Te quedaste en la carátula de reestructuración cognitiva, pero no avanza. no está corriendo porque yo sí tengo que está avanzando. Avanza ahora. Ahora sí,
Hay una anterior que no vimos, pues como te digo, estaba en la carátula de ingreso y eso es todo lo que vimos. Y después parece que ya pasaste algunas, pero no alcanzamos a ver cuál era la segunda diapositiva. Me avisan, profe, si ahora están viendo. Estoy viendo la tercera, parece que es, porque Voy hay a, dos anteriores a esta. voy a ver. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Porque si pongo en presentación creo que no les avanza para ustedes. Voy a dejar en esta carátula. Ok. Así. Esta es la segunda, en donde daba una breve introducción de la técnica, de los fundadores y de cómo sería a grandes rasgos la técnica. Luego paso a la tercera, que es la reestructuración cognitiva en sí, donde menciono cuál es la base, que sería identificar los pensamientos negativos, que el cliente analice dichos pensamientos y que con ayuda del terapeuta busque pensamientos alternativos o elimine los pensamientos irracionales. Perdón, dije negativos, irracionales. Esa es la tercera diapositiva. Y ahora me quedé, o sea, donde estaba hablando era que se basa en el modelo ABC. No sé si querés que repita todo, profe, o sigo donde me quedé. No, avanza nomás. Creo que Bueno, está dentro de... Ahora tengo una consulta técnica. ¿Están seguras de que estamos hablando de reestructuración o estamos hablando de la terapia racional emotiva de Albert Ellis? Porque estos señores le bautizaron a sus aproximaciones cognitivas con nombre y apellido, ¿verdad? Y no sé qué literatura están manejando porque tradicionalmente, si hablamos de Aaron Beck, hablamos de terapia cognitiva y el sustento tecnológico, por decirlo de alguna manera, dentro de esa terapia cognitiva es la reestructuración de los pensamientos, ¿verdad? Pero para el modelo de Albert Ellis, el nombre con el que él le bautizó y que es mejor conocido como terapia racional emotiva. Entonces, tal vez sería bueno que precisemos si van a hablar de los dos modelos o van a optar directamente por hablar de la técnica que van a aplicarle al caso y tener claridad respecto de quién estamos hablando, porque este modelo del ABC es el modelo propio de Albert Ellis de la terapia racional emotiva, no de reestructuración. sí, fue un error mío, profe, de no haber dicho con claridad. Eh, estamos hablando del modelo de Beck, pero en teoría debería haber introducido que este modelo se basa en la de Ellis, pero en sí lo que yo quiero hablar sería del modelo de Beck. De reestructuración, entonces, la terapia Reestructuración cognitiva. cognitiva de reestructuración. Ok. Y bueno, no, acá la cuestión es que uno puede hacer un recorrido por toda la sombrilla. Yo suelo decir, la sombrilla es amplia y hay más de un Beck y de un Ellis, pero es importante que le pongamos claridad a los nombres que cada uno de estos señores le puso y tal vez marcar después las diferencias que las tienen, ¿verdad? Por más que se parecen todas, tienen puntos de convergencia, pero también de divergencia, ¿verdad? Ok, te dejo continuar. Sí, como aclaraba la profesora, el modelo ABC es básicamente la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, pero Beck se basa mucho en esta terapia, en la reconstructuración cognitiva. Y lo que yo le estaba explicando en qué se basa este modelo. Este modelo les voy a repetir de la A para que puedan tener bien fijados esos datos, que A se refiere a una situación o suceso o experiencia activadora en la vida real, donde B se refiere a las condiciones apropiadas o inapropiadas del cliente acerca de A, de lo que serían las experiencias. Y estas condiciones pueden ser conscientes o no. La palabra condición hay que dejar claro que puede hacer referencia tanto a la condición en sí como a los procesos cognitivos. C se refiere a las consecuencias emocionales, conductuales y físicas de B,
que serían las emociones y las reacciones físicas que se influyen recíprocamente, y contribuyen a mantener las condiciones es decir, se piensa que las condiciones son necesarias para el mantenimiento de la emoción. Yo no sé si querrían que dé un dato que sería los tipos de condiciones que son, a grandes rasgos, les voy a dar que serían los productos cognitivos son pensamientos concretos, los supuestos son creencias condicionales que suelen expresarse como proposiciones del tipo sí. Si cuento con, un ejemplo sería si cuento con cosas de mí mismo, se aprovechan de mí, etcétera, etcétera. Y 3, las creencias nucleares, que se trata de creencias incondicionales, es decir, soy vulnerable, soy incapaz, soy inferior. Esos serían tipos de condiciones que en nuestro caso que vamos a tratar hoy con mis compañeras serían pensamientos irracionales. Bueno, ¿cuál es el supuesto teórico de la teoría de la reestructuración cognitiva? Bueno, el primero sería que se basa en registrar los pensamientos irracionales, que es el primer paso, que es esencial para tomar conciencia de cuáles son los pensamientos irracionales del cliente para luego trabajar sobre ellos y modificarlos. El segundo paso es analizar la veracidad de los pensamientos irracionales, es decir, una vez que se tenga varios de estos pensamientos, en este paso se analiza qué evidencia tenemos de que este pensamiento es cierto y la evidencia a favor o en contra de estos pensamientos. El tercero es analiza la utilidad del pensamiento, es decir, ¿de qué sirve pensar que está enfadado conmigo? Esto sería un ejemplo. ¿Soluciono mis problemas pensando en esto? Ese sería otro ejemplo. Estos pensamientos generalmente no suelen ayudar al cliente y es importante que se analice con detenimiento cada uno de ellos para poder pasar al siguiente paso, que es la trascendencia del pensamiento, es decir, si realmente son tan graves como para preocuparse en exceso, es decir, si los pensamientos realmente son importantes. Y luego se hace experimentos conductuales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si se cree que fulanito está enfadado, se puede simplemente o preguntárselo para salir de las dudas o hablarlo y solucionarlo. Es decir, ir a la base y confirmar si esos pensamientos son reales o no. Y luego, por último paso, que se dice, se encuentra un pensamiento alternativo, es decir, una vez que se identifique el pensamiento irracional, se aplica la técnica de reestructuración cognitiva en la cual se analiza una nueva posibilidad de decir, este pensamiento tal vez no es el adecuado o este pensamiento podría ser de otra manera. En sí la técnica no es una tarea fácil de aplicar y requiere mucho tiempo de práctica, pero llega un momento en el que las ideas irracionales que estaban atormentando al cliente cada vez serán menos frecuentes con la ayuda de estos pasos. Y es posible que aparezcan, es posible que dentro de la terapia aparezcan nuevamente estos pensamientos irracionales, pero el cliente tendrá las habilidades suficientes como para poder identificarlas y modificarlas. Otra cosa muy importante que nosotros aplicamos en nuestro trabajo fue una técnica que se llama diálogo socrático. Bueno, como todos sabemos, Sócrates fue un filósofo griego en cuya filosofía se había dado como noción más importante el cuestionamiento de todo para explorar ideas más completas. Bueno, esto se aplica en una técnica la cual se cuestiona el sistema de creencias del cliente. Perdón, dice paciente ahí, mi error. Aunque primero se debe detectar la distorsión cognitiva que lo manifiesta. Las preguntas que se plantean en este diálogo socrático se parecen en cierta manera a una técnica que se llama flecha descendente,
Pero aquí lo que se cuestiona directamente sería lo realista de los patrones de pensamiento o de la idea de preocupación. Uno de estos ejemplos puede ser, mis pensamientos se basan en hechos o sentimientos, o qué evidencias tengo de que esta idea es real. Eso sería una introducción muy breve de lo que sería la técnica de reestructuración cognitiva. Quiero dejar claro eso para que no se confundan. No es la técnica, la terapia racional emotiva conductual de Ellis. Se basa en esta terapia, pero la técnica es de Beck y se llama reestructuración cognitiva. Bueno, mi nombre, yo empiezo, ¿verdad? ¿Me pueden avisar si se ve el trabajo? No, Todavía no no. se ve. No, todavía no se ve. Ahí sí. Ahora sí. A la ficha técnica, pues, ir, Daisy. Sí. Voy a pedirles que empiecen por la carátula porque así ya voy teniendo una idea del aspecto formal también del trabajo y no solo el metodológico. Entonces vamos un poquito a la tapa del trabajo y cómo le pusieron al trabajo de nombre, ¿verdad? Profe, me avisa si se ve bien en tamaño o cualquier cosa. Podés aumentar un poquito porque la letra se ve muy chiquitita. Ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve. ¿Quieres que te diga, profe, lo que dice la carátula? No, no, ya sé que la técnica es de reestructuración cognitiva y está aplicada a un caso clínico ficticio. Tienen, perdón, porque estoy con un cuadro en proceso. Estoy estornude y estornude. La variable dependiente, ¿cuál sería? Porque lo que tienen que tener claro todos los grupos es que el título principal relaciona la variable independiente con la dependiente. Y como la técnica de reestructuración es la BI, sería bueno tener un nombre que es propio de la conducta blanco, ¿verdad? De la variable dependiente. Entonces, en lugar de caso clínico ficticio, ¿cómo le llamaríamos a la conducta que van a cambiar, al blanco que van a cambiar? Sería aplicado a un caso de pensamientos irracionales de un paciente de X edad. O eso ya sería muy largo. A ver, podríamos dejar en técnica de reestructuración cognitiva aplicada a pensamientos irracionales de que de autodegradación. ¿Habría algún término que englobara qué tipo de pensamientos son? Si son descalificativos, si son de autodepreciación, si son de persecución, porque puede En nuestro haber. caso podría ser de minusvalía porque la persona se cree incapaz de lograr ciertos objetivos o ciertas cosas. Bueno, entonces ahí podés sustituir aplicada a pensamientos irracionales de minusvalía y borras todo lo de caso clínico ficticio, ¿verdad? Eso le podrían agregar ahí. Bien, avancemos, chicas.
Profe, la introducción, ¿querés que te pongamos? Eso es básicamente todo lo que ya dijo Daisy. No, solamente tal vez mencionar que el trabajo comienza ahí con el mismo título que le vamos a poner en la carátula, se repite ahí y el primer párrafo tiene relación con el objetivo que persigue el trabajo dentro de la materia, ¿verdad? Y después ya Así mismo. viene la presentación propia de la técnica, ¿verdad? Ese es un poco el Sí, contenido de... Y a veces, si se pudiera, hablar de las características del blanco, ¿verdad? Ese es el contenido de este apartado. sí, así mismo, eso es todo lo que está ahí. Ok, perfecto, avancemos entonces. Buenas noches, profe. No, ¿Cómo, yo Steffi? empiezo. Más Ah, no, arriba es. como veo, nomás que ya está en la parte de Francis. No, más arriba es. Mi nombre es Sandra Romero y voy a presentar el caso ficticio con el que trabajamos. Bueno, en nuestro caso trata de un muchacho de 22 años, soltero, es estudiante universitario y vive con los padres y un hermano. Él acude a consultar justamente por recomendación de los padres, porque estaban muy preocupados por él, y manifiesta que se siente deprimido y sin ganas de hacer nada, desde que su pareja terminó con él hace 3 meses. Y más abajo es Daisy, ahí donde dice ficha técnica. Ahí, 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 ahí. Perdón, profe, me descoloqué. No, es que no conozco mi trabajo, me descoloqué nomás. Bueno, desde entonces, de hace 3 meses, que sus notas en la universidad empeoraron y ya no sale con amigos. Pero también comenta que incluso desde antes de que la relación termine, él ya se sentía insuficiente para su pareja, porque la consideraba ella mucho más madura e interesante que él. Aparte de eso, él también afirma que en la universidad le va mal porque no tiene cabeza para estudiar y cree que es posible que tenga un déficit intelectual cuando se compara con sus compañeros, a pesar de que antes de la ruptura él tenía notas superiores a ellos. También expresa no tener humor para verse con sus amigos y no quiere conocer a nadie nuevo para salir porque piensa que no tiene nada para ofrecer. También dejó de practicar instrumentos musicales, que es algo que él disfrutaba mucho antes de realizar, pero ahora ya no porque considera que tampoco le sale bien. Y manifiesta que espera dejar de sentirse triste todos los días con la ayuda de la terapia. Y lo que se va a ir explicando más adelante en todo el trabajo es la explicación, es la técnica de reestructuración cognitiva, que como explicó la compañera es una técnica que sirve para identificar y analizar para luego modificar las interpretaciones o los pensamientos negativos que nuestro cliente experimenta y que le están haciendo sentir mal. El diseño y procedimiento que utilizamos fue el de diseño experimental reversible o ADAB con un solo sujeto de investigación. Y su propósito es identificar las variables que influyen, controlan o son responsables del cambio conductual. El diseño ABAB tiene 4 fases que se van a ir explicando más adelante en todo el trabajo. En la primera se hace la evaluación de la conducta blanco para obtener la tasa de línea de base del desempeño antes de proceder con la técnica. Luego de esto se comienza con la fase de intervención, y se continúa hasta que la conducta alcanza un nivel estable o que diverge del nivel de línea de base con el que iniciamos. Después se retira el tratamiento y se reinstala la condición de línea de base, y su propósito es, el propósito de este diseño reversible es determinar si la ejecución hubiera permanecido inalterada si no hubiese introducido el tratamiento. Ya está, Steffi. Sí. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Yo soy Julieta Yegros, pero voy a pasar a reproducir el audio grabado que dejó la compañera Francisca González sobre su parte que es evaluación funcional de la fase 1.
tardes, profe, compañeros. Soy Francisca González y les voy a hablar un poquito de la evaluación funcional en la fase A1. Como ya se estuvo mencionando, este diseño inicia con la observación de la conducta blanco y damos paso a lo que llamamos línea de base o fase A. ¿Qué sucede en esta fase, en este momento de la intervención? Es conocida como la fase A1 porque específicamente realiza la evaluación de la conducta blanco para obtener de este modo una tasa de la línea de base antes de llevar a cabo las contingencias. Así podemos conocer el desempeño de la persona antes de iniciar el tratamiento. El periodo fase de línea de base entonces continúa hasta que la respuesta parezca ser estable o hasta que se evidencie que la respuesta mejora con el tiempo. Es lo que nos dice Casey sobre la línea de base o fase A1. ¿Se escuchó bien? Sí, Julieta, súper bien. Ah, bueno, qué suerte. Bueno, paso entonces yo ahora. Buenas noches, profe, compañeros. Mi nombre es Ángela Brites y les voy a estar hablando sobre las estrategias y métodos de evaluación. En este aspecto se utilizaron técnicas como la autoobservación, el autorregistro y la entrevista. Una vez definida la autoobservación, también se tiene en cuenta una serie de procedimientos que el sujeto debe seguir. Y esos son definición de la conducta objetivo, que es definir la conducta o las conductas que se van a observar, la selección del método de medición. Aquí se le solicita la frecuencia, la intensidad y el malestar que va produciendo esas conductas, la elaboración de una hoja de autorregistro que debe ser sencilla para que no altere al cliente, el entrenamiento del cliente, que debe ser consciente de la necesidad de la autoobservación y registro de la conducta observada. Aquí se lleva a cabo ya cuando el cliente está entrenado para realizarlo. Y la representación gráfica de los datos de autorregistro. Otra técnica utilizada en la evaluación del caso asignado es la entrevista, como procedimiento de obtención de información. El objetivo de la entrevista conductual será proporcionar información que posibilite identificar la conducta problema, definir las conductas problemas y establecer los objetivos de la intervención, seleccionar una estrategia de intervención y evaluar los resultados de la estrategia. Siguiente, compañera. Bueno, buenas noches de nuevo. Nuevamente les habla Julieta Yegro. Yo voy a pasar a hablar sobre lo que es la conducta blanco. La conducta blanco se define como la conducta a modificar o enfocar durante un programa de modificación conductual. Podemos decir también que es aquella conducta que ha sido evaluada y que se va a modificar. Esto dice Kasdin en su edición de 1996. También decimos que la conducta blanco vendría a ser la variable dependiente y se entiende como el exceso de pensamientos negativos e irracionales en una línea de base evaluada durante 7 días en situaciones cotidianas. Daisy, ¿puedes bajar, por favor? De la vida familiar y social del sujeto a través del registro de intensidad, el cual fue de un promedio de 7,4 dentro de una escala subjetiva de 1 al 10, donde 1 es muy bajo y 10 vendría a ser la intensidad más alta. Acá, chicas, en este no está el cuadro de operación de la conducta blanco, creo, o sí, acá está, pero es el resumido. Bueno, voy a leer igual. Análisis funcional. En análisis funcional es el esfuerzo sistemático para identificar las relaciones entre conductas o antecedentes consecuentes con las cuales pueden estar asociadas.
Además, el análisis funcional examina de manera más precisa lo que viene a contribuir a la conducta, de manera que la información puede emplearse para identificar intervenciones efectivas. Esto dice Caslin en su edición de 1996. También nos dice que la meta de la evaluación funcional es identificar las relaciones entre antecedentes, conductas y consecuencias. Yo voy a leer algunos de los eventos escenarios, algunas de las conductas, blanco, ¿verdad? Y también consecuencias porque es un cuadro bastante largo. Bueno, voy a leer el primer evento escenario. Antecedente. Manifiesta el sujeto ficticio, ¿verdad? Manifiesta sentirse deprimido y sin ganas de hacer nada desde hace 3 meses cuando su pareja terminó con él. Las conductas blanco que nosotros identificamos fueron varias, ¿verdad? Pero luego resumimos un poquito más. Y son las siguientes. Se ve a sí mismo como inmaduro y poco interesante. Supone ser poseedor de algún déficit intelectual, ya no disfruta de realizar actividades que antes sí disfrutaba y ya no sale con amigos. No le sale bien la práctica de su instrumento musical. En cuanto a las consecuencias que acarrea estas conductas blancos son intrínseca, con relación al evento escenario antecedente. Intrínseca, tristeza y rabia por la ruptura sentimental con su novia, con la cual tenía 3 años de relación. La extrínseca sería, su anterior novia lo había dejado por considerarlo inmaduro por jugar videojuegos y leer muchos animes. Siguiente, por favor, Daisy. Voy a leer la tercera. Dejó de asistir a los encuentros con sus ex compañeros de colegio los días sábados. Este vendría a ser otro evento de escenario. La conducta blanco se repite, lo mismo que la anterior, y la conducta intrínseca vendría a ser, se siente una mala compañía para compartir los encuentros con sus ex compañeros de colegio, que se reúnen cada sábado. Piensa que es una persona aburrida y tóxica. En cuanto a la extrínseca sería, todos sus amigos tienen buenos empleos y son independientes, mientras que él solo se dedica a estudiar y depende económicamente de sus padres. Siguiente evento escenario. Hace 2 días vio una foto. ¿Ya está? Pensé que se movió otra vez. Hace 2 días vio una foto de su exnovia donde celebraba la compra de su primer 0 kilómetro en las redes sociales y recordó los sentimientos de inferioridad al compararse con ella. Este vendría a ser otro evento escenario. Repetimos la misma conducta blanco y pasamos a lo que sería de nuevo la intrínseca. Sentimientos de minusvalía. No se considera merecedor del amor de su expareja, ya que él piensa que ella es una chica responsable y estudiosa, mientras que él no tiene la misma capacidad intelectual que ella. La extrínseca sería, su expareja fue recientemente ascendida en su empleo, además de que ganó una beca para estudiar en el exterior gracias a su excelente promedio académico. Y voy a leer la última para cortar un poquito. Los compañeros del Conservatorio Nacional le llamaron para integrar juntos una banda de música. Una banda musical tendría que ser ahí. Bueno, para tocar en un reconocido local nocturno todos los fines de semana. Repetimos la misma conducta blanco y pasamos a la intrínseca. Desde que reprobó el examen práctico en el conservatorio, ya no tiene intenciones de retomar las clases prácticas de su instrumento musical. La extrínseca vendría a ser, no quiere aceptar el ofrecimiento a sus amigos porque es un fracasado e inútil que les va a dejar en vergüenza en el escenario frente al público. Y pasamos a lo que sería el análisis de tareas. En la técnica de reestructuración cognitiva se trabajan con los propios pensamientos del cliente, los que le causan malestar, así como su interpretación casi automática. En el pie de página se referenció de dónde se sacó, profe, esta información. En el caso ficticio, la reestructuración cognitiva, o sea, en el caso ficticio del que estamos hablando, es un proceso terapéutico basado en la identificación y confrontación de los pensamientos negativos e irracionales que asaltan a la mente en determinadas circunstancias, tales como se describen en nuestro caso ficticio donde el sujeto presenta distorsiones cognitivas. Siguiente, por favor, Daisy. En el análisis de tareas utilizaremos un registro de pensamientos como herramienta básica de la reestructuración cognitiva. Se presenta un registro de experiencias donde los pensamientos, emociones y conductas van siendo anotadas en forma regular. Esto ayudará a los pacientes a ser conscientes de las distorsiones cognitivas que antes pasaban como desapercibidas en su vida cotidiana, ¿verdad?
aprendiendo así el cliente a reconocerlas desde el momento inmediato en que aparecen. El registro era acompañado del cuestionamiento socrático, donde a través del cuestionamiento del pensamiento distorsionado se exploran ideas más complejas. Y este fue un registro que nosotros encontramos e hicimos unas modificaciones para presentar en nuestro trabajo. Y sería registro de pensamientos, donde se coloca la situación. Nosotros redactamos la siguiente situación. Todos mis amigos tienen pareja estable y saldrán a celebrar este 14 de febrero, mientras que yo me quedaré solo en casa. Sería el evento escenario. El pensamiento distorsionado sería: soy muy poca cosa y no soy suficiente. Me considero inmaduro, soy inmaduro y tampoco soy buena pareja, por eso mi exnovia me abandonó. La emoción que expresa, ¿verdad?, el cliente sería tristeza, minusvalía e inseguridad. Luego hablamos de lo que sería la conducta. Estoy en mi habitación mirando la fotografía de mis amigos en las redes sociales, donde todos aparecen felices celebrando con sus parejas mientras yo estoy solo y sin nadie que me quiera. El cuestionamiento socrático que él se haría a sí mismo es: ¿acaso soy el único tipo solo y sin pareja en este 14 de febrero? Es una pregunta que él se hace a sí mismo. Y se responde otra a sí mismo él: ¿realmente no tengo nada productivo que hacer en este día? Es otro cuestionamiento que él se hace. Y el pensamiento alternativo para la respuesta del cuestionamiento sería: haberme quedado solo en casa y no tener pareja para celebrar este día es una excelente oportunidad para estudiar y pasar con excelentes calificaciones en mis exámenes extraordinarios y no perder el año después. Siguiente, Daisy, por favor. Después de todo, no soy el único que no tiene pareja en este día. Buenas noches, profe. Mi nombre es Noelia Miñarro. Yo voy a presentar lo que es la fase 1, que sería la línea de base. Esta fase consiste en la evaluación de la conducta blanco para obtener la tasa de la línea de base del desempeño, antes de llevar a cabo contingencias específicas. Esta fase se continúa hasta que la tasa de respuesta parece ser estable o hasta que es evidente que la respuesta no mejora con el tiempo. Una tasa estable de conducta durante la línea de base sirve como sustento para evaluar el cambio subsecuente. Esto dice Kasdin en 1996, en el capítulo 4, en la página 100. En la sección 1 se desarrolla con la entrevista al cliente, donde el terapeuta realiza una anamnesis con los datos importantes que necesita recabar para realizar el diseño terapéutico de reestructuración cognitiva, trabajando para disminuir la conducta blanco, que sería la línea de base. El terapeuta solicitará al cliente que lleve un registro de sus pensamientos y situaciones hasta el segundo encuentro. Estas situaciones que se manifiestan durante ese periodo de tiempo. En la segunda sesión, el cliente se presenta a la sesión y trae consigo su cuaderno de registro de lo que el terapeuta le pidió que anote situaciones de pensamientos negativos y situaciones negativas. El terapeuta identifica la conducta blanco que ha de ser trabajada mediante estímulos que ayuden a extinguirla, así como también situaciones o eventos de escenarios y las consecuencias intrínsecas y extrínsecas. En la sesión 3, el cliente se presenta a la hora indicada y trae consigo su registro de una semana completa de anotaciones, así como lo indicó el terapeuta. Las mismas van dentro de los 7 días de la semana. El terapeuta procede al análisis de la intensidad y frecuencia con la que se hicieron los presentes pensamientos negativos que conforman a la conducta blanco identificada previamente gracias a los registros. A continuación, la compañera les va a explicar lo que sería la fase B1. Buenas tardes, profe. Yo soy Leslie y le voy a estar hablando sobre la fase B1, que es la introducción a la intervención. Una vez que la conducta se estabiliza y sigue un patrón consistente, se comienza la fase experimental, donde se lleva a cabo la intervención. Esta fase se denomina como fase B y se continúa hasta que la conducta alcanza un nivel estable.
Luego se lleva a cabo la intervención de la técnica de reestructuración cognitiva según el modelo de la TREC. El primer paso se inicia explicando la técnica al cliente, informándole sobre la estrategia, los principios y la eficacia de la técnica, y se debe remarcar la importancia que tiene la ejecución y el papel del cliente para que la intervención sea eficaz. El segundo paso, se introduce la técnica que consiste en, primeramente, que el cliente aprenda a identificar sus pensamientos negativos con el terapeuta, y el siguiente paso es señalarle a cuestionar verbalmente sus pensamientos negativos asociados al tema que se quiere trabajar. Según Labrador, los aspectos que se deben analizar son aspectos a favor y en contra de cada una de las ideas. Luego, el tipo de argumento ilógico y falsos que se está utilizando para mantener esas ideas. Luego, cómo se generan las creencias racionales que les sirvan de alternativa. Y también qué beneficios encontrará al adoptar creencias racionales en lugar de las irracionales, motivándole de esta manera que adquiera mayor grado de compromiso y responsabilidad al hacer suyas las nuevas creencias racionales que vaya adoptando. Lo que se quiere conseguir es que el cliente plantee lo que piensa a través de la serie de preguntas hechas por el terapeuta para que posteriormente practique lo aprendido a través de las denominadas tareas programadas para la casa y lo anote como un autorregistro de sus pensamientos disfuncionales. Buenas noches, profe. Voy a leer nuevamente, voy a volver a reproducir el audio de Francisca González donde explica la meta. Seguimos entonces con la meta. La meta terapéutica estará definida a través de la correlación científica entre los objetivos terapéuticos y científicos. Y cabe resaltar que Casdy nos refiere que la meta más frecuentes son diseñadas para acercar a los individuos a los niveles normativos de funcionamiento o para reducir el riesgo de daño, desadaptación o problemas percibidos en la relación consigo mismo o con los demás. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Cada Navarro les habla. Me van a disculpar el sonido ambiente, pero estoy en la calle porque recién salgo del trabajo. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el objetivo terapéutico, que nosotros decimos que es disminuir las creencias irracionales que están puestas en manifiesto a través de la conducta blanco, ¿verdad? Que es la variable dependiente, donde el cliente manifiesta sentirse triste, que ya no disfruta de las actividades como lo hacía antes, que cree tener déficit intelectual y que se considera inferior a a todas sus parejas sentimentales, ¿verdad? La idea es pasar de una intensidad de 7,4 a una intensidad de 4, mediante la aplicación de técnicas de reestructuración cognitiva, que es la variable independiente. Y los métodos utilizados son la autoobservación, el autorregistro y la entrevista. Y en el objetivo científico es demostrar que la técnica de reestructuración cognitiva, que es la variable independiente, es eficaz como tratamiento terapéutico sobre el sujeto, ¿verdad? En relación al cambio de pensamientos negativos que tiene él, que es la variable dependiente, midiendo la relación funcional que tiene la variable independiente con la variable dependiente mediante la autoobservación y el autorregistro conductual del sujeto en días y en intensidad. Bueno, voy a pasar a reproducir el último audio de Francisca donde ella explica los lineamientos. Seguimos entonces con nuestra exposición. En este punto les voy a hablar un poquito de los lineamientos. En la realización de un programa de modificación conductual es importante que se establezcan la meta del programa y que se describan las conductas a desarrollar con absoluta claridad. Y en la selección de metas para programas conductuales o de cualquier otro tipo es importante considerar algunos criterios prominentes que se consideran como
lineamientos derivados acerca del examen del punto focal de muchos programas de intervención según CASDIN. En este punto tenemos el criterio de lineamiento de nuestro trabajo. Tenemos la psicoeducación o intervención en pensamientos negativos o las creencias distorsionadas a través de la terapia de Aaron Beck mediante la técnica de la reestructuración cognitiva. En cuanto a las generalizaciones, tenemos el control de los pensamientos enfocados en lo real y lo positivo de cada situación y no en lo negativo. La estabilidad emocional en el relacionamiento interpersonal durante eventos sociales. Tenemos retomar los estudios universitarios sin el temor al fracaso académico. La recuperación de la autoconfianza que le permita desarrollarse nuevamente en actividades como la natación en los Juegos Universitarios. También tenemos vencer el temor a las relaciones de pareja y que nuestro cliente sea capaz de sobrellevar un noviazgo sin complejos de inferioridad y que disfrute de sus prácticas de instrumento musical, avanzando con éxito en sus módulos. Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Meliani Morlas y yo les voy a estar hablando un poco de la intervención con la técnica de reestructuración cognitiva y una definición operacional de la técnica que vamos a utilizar. Nuestra variable independiente es la reestructura, como dijimos, la técnica de reestructuración cognitiva. La técnica de reestructuración cognitiva es una técnica cognitiva conductual más interesante dentro de la terapia cognitivo-conductual, que consiste en la discusión de los pensamientos automáticos negativos que se producen en situación que provocan ansiedad. De esta manera, con la aplicación de la técnica, se logra aprender a cambiar las maneras de pensar distorsionadas que conducen al malestar emocional y a la frustración. A medida que los pensamientos son enfrentados y puestos en duda, su capacidad para provocar estrés o ansiedad se debilita. El proceso terapéutico consiste en que el cliente, con la ayuda del terapeuta, identifique y controle los pensamientos desadaptativos que asaltan ante determinadas circunstancias y sustituirlos por otros más apropiados, ayudando de esta manera a reducir la ansiedad y malestar que causan. Esto se llevará a cabo mediante el autorregistro de 4 sesiones de 45 minutos que son 2 veces por semana. Durante esta fase se inició la aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva por un periodo de 2 semanas, siendo 4 sesiones semanales de 45 minutos cada una. A partir de los datos obtenidos gracias al registro del paciente en la fase A1 de la que habló la compañera, se aplicó la terapia iniciando la primera sesión con la presentación del fin de la terapia al cliente y la explicación de la técnica, o sea, de cómo va a llevar a cabo la técnica. Como la fase A1 terminó en la sesión 3, ahora ya empieza la sesión 4, que en primera instancia se hace la revisión del autoinforme que se había pedido elaborar el cliente. Luego se procede a identificar los pensamientos negativos y además es importante que el cliente esté capacitado al respecto de la técnica. Es así que por medio de la incorporación de ciertos puntos claves por parte del terapeuta, explica cada paso de manera detallada. Tenemos el paso 1 que vendría a ser decirle que muchos pensamientos son automáticos e involuntarios y que pueden ser frecuentes y admisibles y que sean como un centro de atención conscientes a no ser que haga un esfuerzo para captarlos. El paso 2 se asegure que realmente esté identificando los pensamientos que le producen malestar. Para esto se le sugiere que se pregunte a sí mismo si otra persona que piense lo mismo se sentiría de la misma manera. El paso 3 es que procuren no confundir pensamientos y emociones, dando ejemplos como me siento deprimido o un estado emocional, no un pensamiento. El paso 4 sería pedirle que escriba pensamientos concretos, explicando que no debe escribir voy a fracasar o si lo que está pensando es no me va a ir bien en la universidad. Y el paso 5, decirle que escriba cada pensamiento de forma separada, no en forma de párrafo. Además, explicarle que estos pensamientos pueden presentarse en forma de imágenes también.
terminando la sesión sugiriendo al cliente un autorregistro de las situaciones de malestar y de pensamientos negativos que produce. También darle herramientas para que el cliente, cuando le sea difícil pensar con claridad en situaciones problemáticas, como por ejemplo la respiración controlada. Y después tenemos la sesión número 5, que vendría a ser que la sesión se inicia con la verificación del registro de pensamientos del cliente. El terapeuta pregunta al cliente cuáles fueron las cosas más importantes o si hay algo que quiera comentar de la sesión anterior. Después se hace una revisión del registro conductual y de las situaciones donde se presentó el malestar, de la misma forma en que se estaba trabajando en la sesión anterior. En este momento, el terapeuta y el cliente construyen una jerarquía de situaciones progresivamente más conflictivas. Cuando el cliente dice que, aunque después de haber reestructurado sus pensamientos negativos varias veces, sigue reapareciendo y continúa experimentando malestar, el terapeuta le enfatiza la necesidad de practicar varias veces hasta que la nueva forma de pensar se convierta en la habitual, enfatizando que si los pensamientos negativos siguen apareciendo, no significa que sean los correctos. Además, que le llevará un tiempo de práctica a adquirir también el hábito. El terapeuta sugiere que el cliente emplee el método socrático, que habló justamente la compañera Daisy, en las situaciones que el cliente sugiere que tiene dudas sobre su autoestima, explicando que dicho método, con el ejemplo de una situación hipotética para cuestionar el supuesto, si no le gusta a alguien significa que yo soy inútil, respondiendo a esto con, si a usted no le gusta a alguien, ¿le anula esto como persona? De esta forma, el cliente puede poner a prueba el supuesto preguntando a otras personas qué opinan al respecto. Luego, en la sesión 6, se revisa nuevamente el registro conductual, donde el terapeuta describe una situación jerárquica y el cliente imagina cómo si estuviera en ella y describe cómo se siente, es decir, su activación emocional. Conocer a nuevas personas. Si la respuesta del cliente es negativa ante la situación, nadie va a querer estar conmigo. Y el nivel es excesivo. Debe decirlo en voz alta y además procede a evaluar los pensamientos negativos y a reemplazarlos por otros más adecuados, mientras continúa imaginando en dicha situación. Ay, perdón, se me fue ahí, no era en dicha situación. Ay, perdón. Bueno, continúo. Cuando el cliente necesita ayuda en el proceso de reestructuración, el terapeuta le sugiere hablar en primera persona como si fuera el cliente, hasta que éste pueda ser capaz de hacer la reestructuración por sí solo, primero de forma manifiesta y luego ya de forma encubierta. Y tenemos la sesión 7, en donde se registra donde se hace la revisión del registro conductual. Se da por superada cuando se ha conseguido 2 imaginaciones seguidas de la misma situación sin que ésta genere ansiedad o fue reducida rápidamente. Al finalizar esta sesión, el cliente es capaz de reestructurar un pensamiento negativo, diciendo no soy lo suficientemente bueno para los estudios, a través de la identificación y canalización del mismo, suplantando por uno un poco más adecuado. Al terminar la sesión, el terapeuta recomienda algunos ejercicios, como seguir con el autorregistro de las situaciones activadoras y que realice un análisis para poder reconocer y que dichos pensamientos son hipótesis, no hechos. Además, que siga utilizando la técnica de relajación y el método socrático. Bueno, yo les voy a seguir hablando con lo que sería la fase A de revisión. Soy Daisy Duarte. Después de que la conducta alcanza un nivel estable, se retira esa condición experimental y se instala la condición de línea base, que durante esta fase no se emplea el programa de intervención para controlar la conducta. El regreso de las condiciones de línea base se denomina fase reversible, porque se retira la condición experimental y la conducta normalmente revierte. El propósito de esta fase, de la fase reversible, es determinar si la ejecución hubiera permanecido inalterada en relación a la línea base. Esto nos dice Kasdin en el capítulo 4, la página 101, perdón. En nuestro caso, la fase A tuvo una duración de 1 semana donde se realizaron 2 sesiones. En esta fase, como dije anteriormente, se retira la intervención y se regresa lo más aproximado a la línea de base de su primer momento, para poder de esta forma averiguar si los pensamientos negativos hubieran o no desaparecido sin haber intervenido en la fase anterior. Continuando con las sesiones, en este caso sería la sesión 8, se inicia comunicando al cliente que aplicaremos una prueba.
y explicándole que consiste en dejar de utilizar la técnica del método socrático de relajación, pero que sigue realizando el autorregistro de las conductas y se planea la siguiente sesión al finalizar la conducta. En la siguiente sesión, el terapeuta conversa brevemente con el cliente y le pide que comente acerca de cómo se sintió en la semana y que junto con el terapeuta revisan el autorregistro. El terapeuta puede observar que los pensamientos negativos se volvieron a un punto muy cercano al de la línea base original y se mantuvieron estables. De esta manera se confirma que se puede continuar en la siguiente fase y se acuerda la siguiente sesión. Y aquí tenemos el gráfico. Y la siguiente fase sería la reintroducción de la intervención. En la fase 2 se instala la intervención, se reinstala la intervención, y si esta es responsable del cambio, la conducta debe variar nuevamente. Esto nos dice Kasdim, de nuevo en el capítulo 4, página 126. Es decir, que se vuelve a reintroducir la técnica en esta fase que duró 2 semanas de 2 sesiones cada una, y se recogieron y analizaron en compañía del cliente los datos de la fase A2 y se procedió a las últimas 2 fases. Siguiendo con las sesiones, en la sesión número 10 se revisa el autorregistro conductual y se le pide al cliente que comente las situaciones en las que volvieron los pensamientos negativos en el tiempo que se retiró la técnica de relajación y el método socrático. En este caso, el cliente afirma que volvieron con conocer a nuevas personas, es decir, que se desencadenaron con la situación de conocer a nuevas personas, y se le pide al cliente que aplique el método socrático para replantear el pensamiento negativo por uno más adecuado. En la siguiente sesión se hace de nuevo el autorregistro conductual y en este momento el terapeuta se cerciora si el cliente fue capaz de suplantar el pensamiento negativo de la sesión anterior por otro más adecuado. De acuerdo a esto, se logró constatar que pudo conmutar dichos pensamientos de conocer a nuevas personas a conocer nuevas personas me dará nuevas oportunidades para hacer amigos, dicho por el cliente. En la sesión 12 se verifica nuevamente el autorregistro conductual y se dialoga acerca de la situación que genera malestar en al cliente. Siento que no soy lo suficientemente bueno para las clases de música. Voy a fracasar. Con el terapeuta se discute esa situación de preocupación acerca del desempeño con el cliente, revelando que además tenía considerables dudas sobre su autoestima. Para replantear estos pensamientos negativos, el terapeuta recomendó la elaboración de una lista de sus cualidades en la cual el cliente resaltó: me gusta tocar la guitarra. Y al final de la sesión, el cliente pudo actuar en contra del pensamiento negativo, planteando una nueva forma de pensamiento. Hacer las cosas por gusto, no pensar en obtener una recompensa. Y en la siguiente sesión, en la sesión número 13, se revisa nuevamente el autorregistro y también si el cliente fue capaz de modificar el pensamiento negativo de la sesión anterior, y después de una breve conversación con el terapeuta se logra comprobar que se logró la reestructuración cognitiva, reestructuración del pensamiento. Bueno, Adana, vamos a hablar. Yo le voy a hablar un poco de lo que fue la fase de seguimiento, ¿verdad? La fase de seguimiento, el objetivo era disminuir las creencias irracionales causadas por los pensamientos negativos en el paciente y mantener los niveles de intensidad de la activación fisiológica obtenida mediante la intervención. Se realiza un seguimiento de 4 sesiones, ¿verdad? Por un periodo de 10 meses en total, con el objetivo de reducir cualquier riesgo que tenga este paciente de una recaída. Al principio, o sea, del inicio, después de muchas semanas de la última intervención, que fue en la fase de 2, una vez lograda la disminución ya de las creencias irracionales, de los pensamientos negativos, se pasa al control de los pensamientos negativos. Se dio que durante la fase de seguimiento, el cliente pudo ser capaz de mantener los cambios logrados, como ya sea participar en las actividades de la universidad, como anotarse en las clases de natación, salir más a menudo, ¿verdad? Con sus amigos, reinsertarse con ellos, ¿verdad? Se resaltó también que asisten a las clases de la universidad regularmente y que sus notas han ido en aumento. En la primera sesión de seguimiento, luego de un mes de la última sesión, el cliente declara que volvió a asistir regularmente a la universidad, como ya habíamos mencionado, y se pudo controlar los pensamientos negativos. En la segunda sesión, luego ya de 4 meses, empezó a hacer nuevas amistades
amistades con compañeros que tenía del conservatorio y se inscribió al club de natación de la universidad. En la tercera sesión, luego de 5 meses, el cliente cuenta que sale más a menudo con sus amigos y que sus calificaciones han ido en aumento. Y en la cuarta sesión, el cliente manifiesta que gracias a la técnica del método socrático, como había comentado la compañera, y las demás herramientas aprendidas, se puede desempeñar en diversas actividades que anteriormente él no consideraba realizarlas porque no se consideraba válido para realizar cualquier tipo de actividad, o se creía incapaz de realizar eso. Bueno, continuando un poquito el análisis de datos, se realizó un análisis descriptivo, ya que durante todo el proceso de la intervención el cliente fue observado continuamente, donde se solicitó la aplicación de la autoobservación y autorregistro de las conductas y un seguimiento riguroso por parte del terapeuta. Según lo realizado, se observa que el cliente inicia con un alto nivel de intensidad y frecuencia de la conducta blanco. Compañera, si puedes bajar donde está el cuadro, por favor. Ahí. En el cuadro podemos apreciar cómo el cliente fue disminuyendo los niveles de intensidad de sus conductas. El diseño seleccionado permitió obtener una visión de la situación del cliente, así también aportó información acerca del problema. Se evaluó el efecto de la intervención, de la conducta, la efectividad del tratamiento. Puede notarse al contrastar los datos de la línea de base A1 con las fases de tratamiento. La fase de reversión nos permitió verificar si el tratamiento logró controlar la conducta del cliente y como podemos observar en la figura, línea de base que es el color azul, como las conductas blanco luego las conductas blanco inician a disminuir en la fase B1, que es el color naranja. Posteriormente, en el momento de la reversión, se demuestra que el cliente aumenta nuevamente la intensidad, que es el color verde, y luego se verifica que en la fase de reintroducción de la intervención vuelve a disminuir, que es el color naranja también. Como discusión, podemos decir que de acuerdo al procedimiento realizado se puede observar que el objetivo terapéutico propuesto al inicio de la intervención ha sido alcanzado mediante los métodos aplicados en los cuales se logró disminuir los pensamientos irracionales observados a través de la conducta blanco. Se demostró también que la técnica de reestructuración cognitiva fue eficiente para el cliente mediante la autoobservación y el autorregistro conductual entre días e intensidad. Posteriormente se realizaron sesiones de seguimiento en el lapso de 10 meses, donde se priorizó que el cliente continúe utilizando óptimamente las herramientas aprendidas en la terapia. En la misma se observó la eficaz aplicación de la intervención en los diferentes aspectos antes mencionados como dificultades para el cliente, como asistir regularmente a la universidad, socializar, realizar actividades extracurriculares, valorarse a sí mismo y entre otros. Mediante la redacción de este trabajo pudimos reconocer la importancia del objetivo de la modificación de la conducta en la aplicación del tratamiento para mejorar el comportamiento del cliente y en la manera que se desarrolla sus potencialidades en el entorno social. También se puede demostrar la efectividad de la utilización del diseño ABAB, ya que el tratamiento resultó ser positivo y funcional en la vida del cliente, ya que la utilización del tratamiento a través de la técnica de reestructuración fue la que permitió lograr la reinserción del cliente a la vida cotidiana. Y eso sería nuestro trabajo, profe. Ya luego vienen las referencias y anexo. Bueno, ok, chicas, vamos a ir al inicio y vamos, yo no sé si esta clase se está grabando, es importante siempre que eso suceda para que tengan después de esta tutoría la posibilidad de corregir sobre la base de lo que vaya nombrando. En principio hay que decir, y esto es válido para todos los grupos, a pesar de que prácticamente acá la mayoría de la presencia es de ustedes y les agradecemos a los que
pertenecen a otros grupos que están presentes también. El trabajo en su aspecto formal, digamos, de presentación final, es en hoja A4, ¿verdad? El tamaño de fuente es generalmente de 12 puntos con un interlineado de 1.5 y tiene una serie de apartados y en la medida de lo posible hay que conocer las últimas normas APA de séptima edición que salieron en el 2020 para poder seguir, sobre todo cuando hacen citas en el cuerpo del trabajo, ¿verdad? Y también cuando hacen tablas o figuras y las referencias bibliográficas al final, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista formal, tiene una carátula, va a tener un índice, ¿verdad? Va a tener un resumen y también una vez que el resumen esté en español, se podría traducir al inglés. Las reglas APA, séptima edición, para el resumen establecen apartados. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a nombrar los apartados que contiene el resumen. Hay algunos que escriben el nombre del apartado en el resumen, hay otros que no. El primer apartado en el resumen es una introducción y ahí generalmente se pone la relación que pueda tener, por ejemplo, la técnica, que es la variable independiente en el tratamiento de este tipo de conductas blanco. Es básicamente una introducción señalando la pertinencia de que se aplique determinada técnica como esta a el tratamiento de conductas blanco, como la que tenemos. Después, el siguiente apartado en el resumen tiene que ver con el objetivo del trabajo, ¿verdad? El objetivo del trabajo, que en este caso básicamente es establecer la relación, ¿verdad?, que tiene la técnica con el cambio en la conducta blanco para el caso del objetivo terapéutico y para el caso del objetivo científico, la demostración de la eficacia de la variable independiente a través de un diseño específico. Luego tiene el apartado de métodos, en donde se colocan los datos del caso, adulto, de tal edad, ¿verdad?, de sexo, de estudio, casado, soltero, ¿verdad? Luego se habla de los datos del instrumental que se está usando, y en este caso el método es un componente metodológico, ¿verdad? Los métodos que se utilizaron fueron la entrevista conductual, la autoobservación, el autorregistro y la toma de estrategias se hizo, si mal no recuerdo, a través de la medición de la intensidad. Creo que no se tomó frecuencia, era solamente intensidad. Eso iría todo en el método y luego en resultados, generalmente, que es la última parte antes de las conclusiones, se dice, ¿verdad?, que se decrementó la conducta de una línea de base de tasa tanto a línea meta de tasa tanto, y se demostró la eficacia. Y en las conclusiones se rescata algo así como la importancia de las terapias basadas en evidencia. Ese es más o menos el modelo APA de un resumen. Yo sé que ustedes tienen acá en pantalla un resumen que era con un estilo APA distinto, ¿verdad? Entonces, esta misma información que van a escuchar después en la grabación, sería bueno que ustedes ajustaran ese contenido en esos apartados. No tiene que rebasar 300 palabras y tiene que tener alrededor de 5 palabras claves que antes se pedían estuviesen ordenadas en orden alfabético. Ese sería el resumen. Después viene la introducción. La introducción comienza con el título otra vez del trabajo. El primer párrafo tiene que ver con el objetivo del trabajo para la materia.
y luego ya viene el desglose del caso a veces, ¿verdad? Un breve esbozo conceptual de qué son, por ejemplo, los pensamientos irracionales. No estamos hablando ahí del caso específico de esta persona, sino ahí se habla en términos de desarrollo de definiciones conceptuales. Entonces ahí se puede hacer mención de que la técnica de reestructuración cognitiva es de fulanito de tal, ¿verdad? Tiene tales características, tiene tal proceso o procedimiento de trabajo y se aplica fundamentalmente a conductas blanco como son los pensamientos automáticos, ¿verdad? Referentes a la ejecución de un individuo o a otros aspectos de su conducta, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos el contenido muy, muy rápidamente porque es tardísimo, ya me di cuenta, y tengo otra clase luego, el desarrollo de ese primer apartado. El siguiente apartado es el método en donde el mejor formato de presentación del método es iniciar con el diseño y su procedimiento. Si ustedes se van a la ficha, van a encontrar que dice en la ficha, ¿verdad?, que el procedimiento se da en el marco del desarrollo de un diseño específico, ¿no? Entonces, allá arriba en método, lo primero que tendríamos que definir para poder desarrollar el procedimiento dentro del diseño escogido es la definición propiamente del diseño. Según Kasdin, ustedes suben esa definición en donde se habla de todo el diseño pasando por todas sus fases, ¿verdad? Inmediatamente después, ese diseño comienza a desglosarse siguiendo el procedimiento y la primera fase con la que nos encontramos en este desarrollo es la fase A1, levantamiento de línea de base, o sea, medición de la conducta blanco variable dependiente en ausencia del tratamiento. Y viene una definición conceptual solamente de lo que representa esa fase. Bien, dicho esto, la mejor manera de incorporar en este relatorio los elementos metodológicos es que ustedes digan que durante la fase de línea de base se levantó la ficha de identificación, es decir, lo primero que ustedes hacen en la primera sesión de una línea de base es una entrevista conductual. Entonces, esa entrevista conductual les conduce a ustedes a realizar una ficha de identificación, que es el primer componente metodológico, luego sigue el motivo de consulta, luego sigue una breve historia tal vez del caso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que a medida que ustedes avancen en las sesiones de esa fase A1, vayan insertando qué se levantó. Se levantó la ficha fulanita, el motivo de consulta sultanito, la breve historia del paciente y se hable allí de la evaluación, como bien lo mencionaron en algún apartado, la evaluación funcional, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, cuando el paciente termina de hablar, de darnos los datos de la ficha, del motivo y de la breve historia, inmediatamente nosotros terapéuticamente orientamos al paciente en una fase que es educativa. Entonces le decimos que vamos a necesitar levantar esa línea de base y para esa línea de base necesitamos estrategia de medida, que en este caso tengo entendido que es solamente la intensidad de los pensamientos. Si no me equivoco, ustedes me irán corrigiendo si es que también se registró la frecuencia, porque a veces se suele registrar las dos cosas, la frecuencia y la intensidad de lo que podría ser
el sufrimiento psicológico que genera ese pensamiento irracional, ¿verdad? En nuestro trabajo, profe, solamente registramos la intensidad. No. Ok, muy bien. Entonces, la estrategia única que se utiliza de medida, se le entrena al paciente, se le dice, ¿verdad?, que se va a registrar la intensidad en un rango que tiene que ir en enteros. Me pareció ver con fracciones. Eso generalmente nosotros no usamos. En una escala de menor a mayor, hay algunos terapeutas que usan la escala del 1 al 5 para marcar intensidad, otros marcan del 1 al 10, pero culturalmente yo les diría que nuestros pacientes se manejan bien con una escala de intensidad del 1 al 5, ¿verdad? Entonces se le muestra lo que va a ser la estructura del autorregistro. El autorregistro ya es un documento escrito, fruto de la autoobservación. Entonces, cuando estamos en este lugar que es la evaluación funcional, le decimos al paciente, el método que vamos a utilizar se llama autoobservación y se explica y se define qué es la autoobservación. El resultado que surge de esa autoevaluación es el autorregistro y en este caso este es el modelo que vamos a usar y usted va a registrar las veces que se plantean estos pensamientos. Visto una tabla muy interesante que también pueden insertar, que generalmente se puede usar, o si no, directamente ir a la tabla de análisis funcional de la conducta, ¿verdad? Que es la que Kasdim propone. ¿Por qué esta tabla es importante? Y estamos siempre en la fase A1. Durante la entrevista, que puede ya ser la segunda sesión, depende de cómo ustedes hayan distribuido los tiempos en todos estos hitos metodológicos que hay que ir marcando, la entrevista guía esta tablita. ¿Por qué guía? Porque el primer elemento que nosotros levantamos tiene historia. Eso se llama, ahí en evento antecedente, se llama evento de escenario. Entonces, ¿qué pasa durante la entrevista? El paciente relata, ¿verdad? El usuario que asiste relata lo que él considera fue el origen y le pone data, ¿verdad? Dice, hace un mes, hace 3 meses, hace 6 meses, pasó esto. Ese es el evento de escenario. Luego, inmediatamente, ese evento de escenario, que puede ser 1 o 2, pero idealmente yo les suelo sugerir que lo pongan en un solo cajón para que no se hagan tanto, como dirían mis maestros mexicanos, no se hagan tantas bolas. Entonces, ahí se catalogan cuáles son esos eventos de escenario que el paciente cree estar asociado con el origen de su problema. Inmediatamente viene la columna de conductas blanco, ¿ya? Y cuando hablamos de conducta blanco, este desglose ya es apuntando a lo que va a ser la definición de la conducta blanco, porque en esta fase nosotros tenemos que tener una definición operacional de la conducta blanco, que después me van a buscar dónde está. Pero acá, en esta columna que tenemos enfrente, el paciente reporta lo que va a ser el contenido, por así decirlo, de esa definición operacional. Entonces ahí dice él que se define como inmaduro, como una persona poco interesante y que esas son ideas que él tiene, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un primer componente cognoscitivo que son unos pensamientos de etiqueta, decimos a veces, ¿verdad? Etiquetadores, en donde la persona generalmente utiliza interpretaciones, porque para nosotros en este enfoque, que alguien nos diga soy inmaduro o soy poco interesante requiere una operacionalización. ¿Qué me está queriendo decir usted? Cuando se dice poco atractivo o inmaduro o con un déficit intelectual. Acuérdense que las definiciones operacionales no son conceptuales, no son etiquetas. El modelo no usa etiquetas, no usa diagnósticos psiquiátricos. Entonces, nosotros nos vemos obligados a preguntar
qué nos quiere decir cuando habla de un déficit intelectual, ¿verdad? Alguna vez se hizo alguna prueba de cociente intelectual y ¿qué? Y le dieron un diagnóstico de cuántos puntos de cociente, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tratar de evitar las etiquetas y llegar en ese cajón de las conductas a lo que van a ser esos pensamientos irracionales que ustedes eligieron como blanco de intervención, ¿verdad? En las consecuencias hay una división que se da entre consecuencias intrínsecas y extrínsecas, ¿sí? Para refrescarnos la memoria, las intrínsecas tienen que ver con las consecuencias que el mismo se aplica. Y ahí estoy viendo tristeza, rabia, esas no serían, o sea, desde el punto de vista de la emoción sí, pero generalmente tendría que haber comenzado por algún pensamiento otra vez. La consecuencia puede ser que él piensa que realmente se merece, por ejemplo, el abandono porque él no es una persona de la estatura o de la misma valía que la chica, ¿verdad? Y claro, ese pensamiento, porque acuérdense que ustedes están detrás de un pensamiento que sí tiene impactación afectiva, ¿verdad? Pero la consecuencia es un lenguaje interiorizado, en este caso por lo menos iría por ahí, donde la persona se recrimina y se castiga, se aplica consecuencias aversivas diciéndose cosas como eres feo, o no eres atractivo, no tienes tema de conversación. Eso sería lo intrínseco. Y lo extrínseco tiene que ver con consecuencias que aplica el entorno. Y acuérdense que ahí, como este es un caso ficticio, ustedes tienen que tener la creatividad suficiente como para identificar. Puede ser que en algún momento, cuando el proceso de la ruptura se dio, la primera consecuencia que él recibió fue los motivos, vamos a ponerlo así, de por qué la novia lo corta, ¿verdad? Lo deja. Entonces, él puede tener ese registro mnemónico de la novia diciéndole por qué acaba la relación con él, ¿verdad? Entonces, eso para que ustedes tengan claro, cuando hablo de intrínseco, soy yo misma la que se autoaplica consecuencias. Cuando hablo de extrínseco, necesariamente hay un entorno que comienza a aplicar consecuencias, ¿verdad? Puede ser la familia, pueden ser los amigos que le dicen, pero escúchame, déjate de jorobar, como se suelen hablar los cuates, los amigos, no es la última Coca-Cola del desierto, en fin, ¿verdad? Bueno, pero eso es nada más para que ustedes tengan una idea, porque el caso está bastante bien desarrollado, es muy complejo, y el tiempo no nos va a dar como para puntualizar. Ese es el primer cajón. El segundo, tercero, cuarto, quinto, ya depende de cómo ustedes definieron la línea de base. Si la línea de base va a tener un registro de 5 días consecutivos, ahí tenemos que tener 5 cajoncitos que corresponden al día 1, 2, 3, 4 y 5 de la línea de base. Entonces, ahí de vuelta se requiere de creatividad, puede ser puro pensamiento, no se vayan a sorprender, a veces en estos casos el evento antecedente es pensamiento, la conducta es pensamiento y el consecuente es pensamiento, ¿verdad? Bueno, pero si se ponen creativos pueden crear situaciones que en el día 1 le generen esos pensamientos y las consecuencias. En el día 2 y así sucesivamente. Siempre teniendo en cuenta que ya estamos dentro de la categoría de eventos estímulo, que son distintos del primer cajón del evento de escenario. Acá ya estamos en plena ejecución de la línea de base. Él ya se fue de la consulta, de la primera o la segunda, con su autorregistro.
con este instrumento en donde él va a registrar que pasó el día 1, el 2, el 3 con sus manifestaciones conductuales y insisto que tienen que ser pensamientos. Piensa, pongan la palabra, piensa o surgen en su cabeza ideas tales como, ¿verdad? Porque ustedes están trabajando como blanco los pensamientos irracionales de esta persona, ¿tá? Entonces, la redacción que vaya ahí en conducta ya tiene que ser la misma conducta blanco. Bien, ahora quiero ir a la definición de la conducta blanco, porque este joven va a llevar un autorregistro en donde ustedes le van a definir operacionalmente el blanco para que él lo pueda registrar, porque él no es que va a ir a registrar cualquier cosa, por eso se define operacionalmente. Entonces, la definición de la conducta blanco es una definición operacional. Entonces, va a decir conducta blanco, variable dependiente, exceso de pensamientos negativos o irracionales, ¿verdad? De minusvalía, y va a venir una partícula. Mis ayudantes subieron unas guías con las fórmulas que me gustaría que las tomaran, porque al ser fórmulas no queda muy librado a la poesía, como yo suelo decir, no hay que hacer verso, hay que hacer la fórmula. Entonces, ¿con qué comienza la definición operacional? Para comenzar, comienza con el parámetro. ¿Y cuál es el parámetro? Exceso. Entonces, la primera palabra que va a correr a este lado, donde dice conducta blanco, va a ser exceso de pensamientos irracionales de minusvalía. Y le van a poner ahí la variable BD, entre paréntesis, variable dependiente. Y va a venir la fórmula. Se entiende por tal, ¿verdad? Una línea de base de tasa de intensidad tanto, porque si ustedes me están diciendo que la estrategia que identificaron para registrar es intensidad, lo primero que viene en esa fórmula cuando decimos se entiende como una línea de base de tasa de intensidad y va a venir ahí un número, que si se calificó del 1 al 5, va a decir, se entiende como una línea de base de tasa de intensidad 5 puntos, voy a decir cualquier cosa, levantada durante 7 días, ¿verdad? Por autoobservación y autorregistro de intensidad. Eso es todo lo que va a decir. Pueden poner la escala subjetiva cuando dicen se entiende como una línea de base de intensidad 7, ¿verdad? Donde la escala registra del 1 al 10, el 1 siendo el menor puntaje y el 10 siendo el máximo puntaje, levantada durante 7 días y siempre va a terminar con la partícula evaluada por autoobservación y autorregistro de intensidad. Eso es fórmula, chicas. No tienen que hacer ustedes una definición diferente de la fórmula. Entonces, esa definición van a tener que cambiar. Profe, una consulta. Sí, Daisy. Entonces, la parte donde nosotros pusimos el registro de intensidad, el cual fue en promedio de 7,4, tenemos que cambiar ese 7,4 a un número entero. Exacto. Ustedes si tienen un rango, por eso como es creación de ustedes, yo sugiero que no tengan esa dificultad de sube y baja, ¿verdad? Porque ahí es cuando nos vemos obligados a establecer un rango que va a ir de mínimo, por ejemplo, puntaje 5 a un máximo de rango de intensidad 10, ¿verdad? Pero eso no significa que tengamos que promediar, eso es lo que yo quiero que entiendan, porque cuando ustedes hablan del análisis de datos van a decir que este es un análisis cuantitativo, pero no estadístico. Acá no se trabaja con promedios, se trabaja con puntajes duros, ¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones metodológicas que hay que aplicar, la fórmula de la definición del blanco, ¿verdad?
en el orden de los elementos que lleva la fórmula, no hay nada que cambiar, solamente hay que incorporar los datos, que en este caso puede ser una tasa de línea de base de intensidad máxima de 8 o de 7, ¿verdad? Eso ustedes tienen que ver y que se levanta por autoobservación y autorregistro de intensidad. Así tendría que terminar, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo un poco la lógica de qué va en cada fase, en esta fase A1 de línea de base van esos, así hagan de cuenta que es un plato de cocina que van a elaborar, ¿verdad? ¿Qué va ahí? Ficha de identificación, motivo de consulta, breve historia del problema, evaluación funcional donde se establece la estrategia de medida, que es la intensidad, el método, se define el blanco, se le entrena al paciente en ese autorregistro y en el análisis funcional de la conducta. Y como corolario de esa fase, antes de que inserten lo que va a ser ya la conclusión de esta fase, que es su grafiquito, vienen los lineamientos. Ahí visto que no están respondiendo a los lineamientos, en el capítulo de CASDIM, cerquita de la página de evaluación funcional, hay una tablita. Una tablita en donde ustedes van a encontrar en un lado de la tabla los criterios y en el otro lado ejemplos de algunas conductas dentro del criterio, ¿sí? Cuando estaban haciendo el recorrido vi que esa tablita no se corresponde con lo que dice CASDIM sobre los lineamientos. Es importante ese encuadre del lineamiento porque, hay que decirlo, yo tengo ya mi blanco de intervención, pero en el enfoque que trabajamos, nosotros buscamos calidad de vida del paciente, de la persona. Entonces, metemos, así en términos sencillos le voy a decir, metemos el blanco dentro de unos criterios que están en esa tablita. Y va a decir algo así como conductas que mejoran los niveles normativos del paciente o conductas que favorecen el cambio adaptativo hacia otras conductas. Eso va a ser, y ustedes tienen que elegir esos lineamientos, ¿sí? Y luego van a poner el equivalente que van a buscar en el paciente. Y ojo, porque no es la conducta blanco, son otras conductas. Quieren ustedes que él se vuelva más social o quieren que vuelva la música o quieren, o sea, todo lo que puede estar asociado con el lineamiento que eligieron. Eso es el último elemento que entra a la fase A1 y cierra con el gráfico. Quiero ir al gráfico porque los gráficos tienen que tener características según APA. El gráfico está perfecto. Hay mesetado de muchos días en el puntaje 8, así que ustedes pueden poner perfectamente allá en la definición operacional algo así como entendida como una tasa de línea de base de puntaje 8, ¿verdad? Porque es el que está teniendo tendencia. Acá no hay promedios, ¿cuál es el puntaje que más tendencia tiene? Y acá el puntaje que más tendencia tiene es 8. Bueno, entonces esto cierra mi fase A1. La siguiente fase aparece con la definición de la fase, que es introducción de la variable independiente de tratamiento y medición de la conducta blanco variable dependiente, ¿ok? Entonces ahí otra vez hay una serie de elementos metodológicos que se van a insertar acá. No sé en qué número de sesión andaremos, pero vamos a decir cualquier cosa, que estemos en la cuarta sesión que viene de corrido de allá arriba. En esa cuarta sesión yo reviso con el paciente su línea de base, ¿verdad? Y nos ubicamos en esta posición. Antes de esto yo no tuve que haber hablado absolutamente de tratamiento, ni de objetivo, ni nada que se le parezca. Acá yo me siento con el paciente y le digo, mira, este es tu radiografía, vos estás acá, ¿verdad? Para esta tarea que vamos a llevar en forma conjunta,
vos vas a seguir registrando la conducta blanco, solo que ahora estamos detrás de una meta terapéutica y viene la definición de la meta terapéutica. Entonces, si yo tenía ya un exceso de pensamientos irracionales, mi objetivo terapéutico va a decir, y va a estar inserto acá, decrementar los pensamientos irracionales de una línea de base de tasa 8 a una línea meta de tasa 1 o 2, eso ustedes tienen que definir, por la aplicación de la técnica fulanita de tal, ¿verdad? Aplicada, ¿verdad? Durante X cantidad de días, en sesiones de tal cantidad de minutos, con intervalos de sesiones cada tercer día o cada 2 veces por semana, lo que ustedes tienen. Y esa fórmula va a cerrar, porque he vuelto otra vez, esa es la segunda fórmula que estamos trabajando del objetivo terapéutico, va a cerrar diciendo algo así como estableciendo la relación funcional de IBD por autoobservación y autorregistro de intensidad. Así termina esa fórmula. Ahí también le vamos a explicar al paciente que estas son terapias basadas en evidencia y que así como él está tan interesado en obtener un objetivo terapéutico que es decrementar de ese exceso en el que está, llevar sus pensamientos irracionales a nivel funcional de tanto, a mí me interesa saber si la técnica que le voy a aplicar es realmente eficiente y realmente lo va a ayudar a él a lograr esa meta terapéutica. Bueno, ahí entonces redactamos lo que es el objetivo científico. Y el objetivo científico comienza diciendo demostrar, así como dice ahí, demostrar a través del diseño ABAB, ¿sí? O de replicación intrasujeto, así se lo llama, porque el objetivo científico se demuestra a través del diseño. Entonces, esta también es otra fórmula. No puede faltar el diseño porque si no, no es objetivo científico. Entonces, la redacción de este objetivo dice, demostrar a través del diseño fulanito de tal que la técnica de reestructuración cognitiva variable independiente es eficaz para el tratamiento de la variable dependiente fulanita de tal, ¿verdad? Estableciendo la relación funcional de IBD por autoobservación y autorregistro de intensidad. Ahí entonces no veo el diseño y es crucial. Bueno, y ya luego que hablamos con el paciente de dónde estás, te vamos a llevar de esta línea de base a esta línea meta, que es el objetivo terapéutico, y luego yo quiero probar que esta técnica te va a ayudar. Entonces le presento la técnica. Y hay ahí como una sesión educativa en donde se le explica al paciente qué vamos a hacer con esto que se llama reestructuración cognitiva, ¿verdad? Puede ser la sesión 2, 3 de la fase B1 y ahí se inserta la definición de la variable independiente, que es otra vez otra fórmula. Acá no hay verso, no hay poesía, hay fórmulas. Entonces, yo digo variable independiente, BI, aplicación de la técnica de reestructuración cognitiva y vuelve otra vez la partícula. Se entiende cómo. Y ahí viene una definición operacional. Eso que está allí puesto no es una definición operacional, es una definición conceptual. Yo puedo tomar parte de la definición conceptual y puedo decir aplicación de la reestructuración cognitiva que se compone de la tarea tal o la fase tal. Yo puedo citar ahí rápidamente qué quiero decir con terapia de reestructuración cognitiva, porque vieron que tiene como etapas, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, se entiende por tal la aplicación de estos componentes que forman parte de la técnica de reestructuración cognitiva en X cantidad de sesiones. De vuelta va a decir muy parecido
a aquel objetivo terapéutico que ya aplicamos su fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a decir que vamos a aplicar la técnica durante X cantidad de sesiones. Cada sesión va a durar X cantidad de minutos, que se va a dar una vez a la semana o 2 veces a la semana, y que se va a estar midiendo la relación funcional BI-BD por autoobservación y autorregistro. Estas dos fases, gente, son las que tienen mayor grado de dificultad porque tienen que meter estos ingredientes, como les dije, que son los elementos metodológicos. Aquí luego viene el desarrollo que ustedes muy bien lo explicitaron, sesión tanto se hizo esto, sesión tanto se hizo aquello, y se avanzó hasta concluir esta fase con el grafiquito. Entonces ahí tenemos la inserción del gráfico y acá es muy importante lo que les voy a decir. Si mi gráfico de línea de base terminó allá arriba en 8, esto es totalmente irreal. Lo que estamos viendo acá es totalmente irreal. Porque ustedes tienen que arrancar esta fase allá arriba en el punto 8, donde se quedó mi paciente en línea de base. ¿Sí? Entonces, de allá arriba, donde él se quedó en la fase de línea de base, y como era un exceso de 8 en ese momento, yo lo quiero decrementar hacia una meta terapéutica de tanto, ¿verdad? Eso va a ir suavemente bajando. Nosotros no somos dioses. Entonces, yo no puedo tener un gráfico que de 8 salte a 3. ¿Ya? Entonces, ese va a venir con una tendencia suave, va a bajar a 7, va a bajar a 6 y va a quedar en meseta cerca de la meta terapéutica, ¿verdad? Porque como el diseño tiene 2 fases, si yo no consigo en la primera fase B1 llegar hasta el 2 que me propuse como línea meta, no importa, yo puedo llegar hasta 4 y mesetar eso. ¿Qué significa mesetar? Que los 3 últimos puntos van a terminar en 4. ¿Sí? Bien. Este gráfico hay que modificar en ese sentido. Vamos con la reversión. La fase A es una fase reversible donde nosotros buscamos probar justamente la eficacia de la técnica que estamos aplicando. Y mucho cuidado, la técnica no es el diseño es el corpus metodológico en el cual se procedimenta la técnica. Porque hay veces que uno suelta un mensaje que dice ahí y que el diseño fue eficaz en el tratamiento. No, el diseño no puede ser eficaz en el tratamiento. La técnica es la eficaz, pero se prueba a través del diseño. Entonces, ¿qué hacemos en la fase de reversión? En la fase de revisión retiramos la variable independiente del tratamiento y seguimos midiendo la variable dependiente. Entonces se le explica al paciente. Se le dice muy bien, estamos acá, vemos el grafiquito y ahora vamos a hacer esto. Vamos a retirar unos días la tarea terapéutica y usted va a seguir registrando. Entonces el paciente va a venir una vez durante la fase o 2 veces, eso ustedes lo van a decidir, y vamos a ver su gráfico. Se supone que al retirar por una semana el tratamiento a veces es suficiente como para, del punto en que nos quedamos, que empiece a levantar otra vez tendencia hacia la suba, ¿verdad? Porque era un exceso. Entonces, si nos quedamos en 4, va a ir levantando temperatura, así como muestra el gráfico, va a ir levantando 4, 5, 6 y va a alcanzar otra vez la cercanía con el 8 y se va a mesetar. ¿Sí? Allí nosotros vamos a meter la fase B2. Acá está T, estamos en esta posición, vamos a reintroducir el tratamiento y vamos a medir la variable dependiente como lo veníamos haciendo. Entonces viene la sesión número tanto, volvemos a todos los pasos, hacemos que se baje la conducta hasta el nivel de la línea meta, que era 2, ¿verdad? Algo así tendría que ser, ¿verdad? Entonces, allí yo veo un sube y baja que sería mejor de donde nos quedamos, acuérdense que esto tiene continuidad, de donde nos quedamos en fase de reversibilidad, vengan otra vez en bajada y suavemente vayan mesetando. Porque cuando hay este tipo de sube y baja, lo primero que a nosotros
los terapeutas basados en evidencia, nos tenemos que cuestionar y luego tenemos que explicar es por qué se anduvo disparando y bajando, disparando y bajando. Eso está hablando de alguna suerte de falla en alguna variable extraña que se nos está metiendo. Vaya a saber qué pasó ese día martes que se disparó o qué pasó ese día lunes y tenemos que explicar la variable. ¿Tá? Entonces yo generalmente, como esto es un caso ficticio, les sugiero hacerlo lo menos complicado posible. Bueno, entonces termina. Acá se termina y entramos en la fase C, que es la fase de seguimiento. Y la fase C de seguimiento tiene dos objetivos claros, mantenimiento y generalización. Y acá retomamos el lineamiento. Acá hacemos un calendario para vernos, generalmente, históricamente, los seguimientos se dan a 15, a mes o mes y medio, a 3, a 6, a 9, a 12 meses. Y el paciente sigue registrando y haciendo tarea terapéutica. O sea, este trabajo continúa él haciendo y viene con sus registros, un poco compactados, ¿verdad? Porque el lapso de tiempo es bastante amplio y se ve si se mantuvo, que es uno de los objetivos, y si se generalizó. ¿Y qué era lo que dijimos nosotros en el lineamiento que queríamos que él generalice? Aquí se recupera eso. Acá recién yo voy a poder ver si el lineamiento empieza a configurarse. O sea, acá es muy importante ver qué pusimos allá en la fase A1 de lineamiento que la vamos a retomar acá. ¿Ok? Muy bien. Ahora viene el apartado de análisis de datos. Y tiene unos términos claritos que definir. Acá otra vez entran las fórmulas. El análisis es descriptivo porque es descriptivo. El análisis es cuantitativo, pero no estadístico, hay que explicarlo. El análisis es de replicación intrasujeto. El análisis es n igual a 1. Cada uno de esos términos hay que explicar. Y una vez que uno definió por qué es descriptivo, por qué es cuantitativo pero no estadístico, por qué es de replicación intrasujeto, por qué es n igual a 1, viene la sabanita. La sabanita se inserta y esa sabanita tiene que ser suave, tiene que ser linda, chicas. Viene suave, se sube, se baja, pero tiene que tener suavidad en sus manifestaciones. Entonces acá me falta ese gráfico y las definiciones concomitantes. Y luego el último apartado que vamos a tener es el de la discusión. Ese, por ejemplo, hay que un ratito, ¿vieron la discontinuidad que se marca en ese gráfico? Eso no está bien. Esa punta azul que está allá arriba tiene que suavemente conectarse con la punta naranja. La punta naranja que termina acá tiene que conectarse suavemente con el verde y el verde que termina acá otra vez con el amarillo. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ¿qué dice la discusión? En el primer párrafo de la discusión uno retoma lo que le importa al paciente, que es el objetivo terapéutico. Y se dice en qué medida se logró, si hubo dificultades, si hubo recaídas, retrocesos, pero se logró y en qué medida se logró. Ahí luego viene el objetivo científico. ¿Verdad? El paciente consiguió llegar a la meta terapéutica, pero además nosotros conseguimos como terapeutas nuestro objetivo. Pudimos demostrar a través del diseño ABAB que la técnica que seleccionamos fue la apropiada porque ella fue la responsable del cambio. Y acá hay dos criterios. El criterio experimental y el criterio social. El criterio experimental va unido al objetivo científico. ¿Sí? Yo les solía cotorrear a ustedes en clases que en los países desarrollados del mundo donde la salud mental está garantizada, ese criterio experimental es el que se observa para saber si se está contratando a gente que realmente es buena en su trabajo, ¿verdad? Porque ese criterio experimental es el que nos va a ayudar a nosotros como garantía de que somos terapeutas basados en evidencia y que nuestro trabajo realmente responde a una elección correcta de estas técnicas. Entonces el criterio experimental es el que nos puede salvar las espaldas si nos meten una demanda. Sí. Yo tengo mi grafiquito
tengo el recorrido que hizo este paciente de cómo entró, cómo trabajó, cómo logró, cómo volvió a recaer y cómo volvió a retomar y lograr, ¿verdad? Ese es el recorrido del criterio experimental. Pero por el otro lado hay un criterio social. La validación social es el juicio de la gente afectada por nuestro trabajo, empezando por el paciente, siguiendo por el entorno inmediato, a quien se le tiene que convocar a sesiones para saber cómo ven el cambio, si es suficiente y si el mismo cliente lo ve como adecuado a sus necesidades. Entonces, hasta ahí, chicas, es el recorrido. Yo espero que la tutoría les sirva cuando escuchen esta grabación y hagan esos ajustes y esas precisiones de fórmula, porque esto es fórmula. No hay mucha, y me tengo que ir, tengo 4 minutos antes de las 7:30. Mis alumnos ya han de estar colgados. Súper, Ok. muchísimas gracias por tu tiempo. Ok, Daisy, ok, nos vemos. Gracias, profe. Gracias a profe. todos los asistentes. Gracias, profe. Acá veo Gracias, que- profe. Chao, chao. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para vos. Un ratito, acá veo que Sofi consiguió entrar. Sofi, no sé si querés hacerle una retro conforme lo que vos conocés del caso. Yo me bajo. Esperen un ratito, chicas, ¿ok? Ok, Nos gracias. vemos. Bye, bye. Chao, profe. Chao, profe. Chao. No sé si tienen una consulta específica, chicas, sobre la redacción y después yo les repito las correcciones que yo vi que le hizo la profe Patti. ¿No tienen alguna consulta en específico en cuanto a lo que les dijo ahora la profe? Hola, profe Sofi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Profe, la verdad que la profe Copari nos dio una bastante completa retroalimentación y en base a su retroalimentación nos pidió que nos basemos en todo eso para hacer las correcciones del trabajo actual. Entonces, si vos estás de acuerdo, queremos basarnos en la retroalimentación de la profe Copari, que es la más actual, para aplicar a las correcciones para la entrega. Sí, claro que sí. Solamente si no quedaba claro de cómo aplicar lo que ella les dijo a la redacción, por ejemplo, de cada apartado, pueden preguntarme, ¿verdad? Pero si tienen todo claro, súper, ¿verdad? Por mi parte, no, profe, estuve anotando todo y Genial. muchas gracias, la verdad, pues, ya tengo claro algunos. Yo no sé si mis compañeras tienen algunas preguntas, pero por mi parte no. Lo único que le agregaría a lo que le dijo la profe es que, bueno, creo que les dijo luego más o menos, pero no sé si así específico, que separen un poco los párrafos de la discusión para que sea objetivo terapéutico un párrafo y en ese mismo párrafo mencionan el decremento de la conducta blanco y ahí poner también el criterio social, ¿verdad? Que se ve esa mejora y además las personas del entorno, así como el cliente, reportan satisfacción con los cambios vistos. Y en un siguiente párrafo recién mencionan el objetivo científico y en ese párrafo del objetivo científico van a mencionar el criterio experimental, ¿verdad? Ahora, profe, ¿qué mencionas? Eso hay que separar solamente con párrafos, no hace falta agregar ningún subtítulo ni nada por el estilo, solamente en párrafos se separan lo que sería Claro, el objetivo y solo todo. en párrafos. O sea, vos tenés el apartado de discusión y ahí ya todo corrido, no hace falta agregar ningún subtítulo a eso. Profe Sofía, acá la compañera Dana, ella no está conectada acá, pero no puede hablar, entonces me pidió que te haga una pregunta sobre la parte que a ella le toca. Pregunta sobre las metas y quiere saber a qué se refiere, porque ella dice, te voy a leer cómo puso, a qué se refiere, o sea, eso que no sabía qué poner. Y quieres, si es que podrías enviar por favor la corrección que hizo la profesora Patricia para que ella se fije y poder complementar con la sugerencia de la profe Copari. Sí, le voy a pedir que me envíe, no sé si recibieron, la verdad que ella se quedó sin luz, entonces solamente me pudo mandar el contenido, el texto, ¿verdad? Lo que eran sus sugerencias y yo mandé eso por correo, ¿verdad? Porque yo tampoco tengo el documento corregido, ¿verdad? Pero ahora le voy a pedir que me envíe si es que probablemente ya volvió la luz y que envíe el Word. Pero la pregunta de las metas específicamente, ¿qué es?
No entendí. Creo que ella pregunta a qué se refiere. Adana, escribime otra vez en el WhatsApp, por favor, más específico, así le leo a la profe Sofía. Espera, Que vos podés hablar ahora. espera que estoy caminando en la calle acá, es medio denso. Hay una parte que dice el objetivo terapéutico, pusieron la palabra debilitar como verbo, deberían cambiar a distinguir. Le falta agregar métodos. Métodos no era meta. Ay. Sí, método es cómo se va a registrar, ¿verdad? Que sería la autoobservación y el autorregistro del cliente, ¿verdad? Es más, tiene que figurar no la palabra eso yo método, puse, pero pensé que tenía que, pensé que tenía que ser tipo redactado y explicado cada uno otra vez cómo se hizo. Solamente entonces autocorrección y autoobservación, que fue lo que ya se agregó. ¿Está bien así? Autoobservación y autorregistro. Dale. Siempre primero la autoobservación. Y después. Siempre primero autoobservación. Bueno. Sí, siempre. Muchas gracias. Profe, yo tengo una consulta que me estaba fijando en el trabajo. No sé si está bien, porque en una de las sesiones, o sea, en la fase que me tocó hacer a mí, le puse en las sesiones que debería de utilizar la técnica del diálogo socrático y respiración guiada. Esa respiración guiada yo tengo que especificar qué es, porque no está pues en el trabajo, o directamente solamente me baso en el diálogo socrático. Y es interesante que le agreguen eso, porque es una técnica de relajación que es súper útil, pero el tema es que cuando agregan esas nuevas, esos ciertos componentes, le tienen que definir, ¿verdad? Dentro de la definición operacional de la técnica, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, no usan la técnica total, así como usó el grupo 1, ¿verdad? Pero usan ese componente que va a tener que figurar también ahí. Todo lo que ustedes le agreguen va a tener que figurar también en la definición operacional. Así que en la práctica, si ustedes van en la práctica clínica, es conveniente agregar eso porque es muy útil, pero en este caso sería complicar un poco con otras variables, ¿verdad? Entonces le puedo sacar nomás, ya que es un caso ficticio y todo eso, para no complicar el trabajo. Puedes sacarle, y si querés tener ahí, vas a tener que agregar nomás en tu definición operacional, pero lo recomendable para no mezclar tanto, ¿verdad? Porque o si no va a parecer que vos estás definiendo la reestructuración cognitiva como algo que contiene sí o sí un componente de relajación, que no es tanto así, ¿verdad? O sea, que puede tener un complemento, pero no es parte de. Entonces, para que no parezca que estás definiendo así la reestructuración, puedes... Eso es lo que yo pensé y tenía miedo. Entonces, como que la profe Copari parece que no notó eso, si no, me iba a retar seguramente, pero ya que mencionas, vamos a quitarle para no complicar el trabajo, y ya que la compañera también tiene ese tema, así es en vano agregar a nuestro tema, sería como hablar 2 veces de algo. Y sí. Ella no le va a retar, o sea, puede tener siempre que figure bien nomás y que no esté eso así sueltito sin definir en otra parte, ¿verdad? Una forma de decir nomás, profe. Tampoco quiero decir que la profe es mala, no, una forma de decir nomás. Ya sé. Y sí, eso. ¿Alguna otra consulta? Una otra observación de la profe Pati, que no sé si la profe les hizo, es que parece que en una parte tienen muchas sesiones en una sola semana, o no sé si fue un tema de redacción nomás. No, ya, sí. Ya cambiamos, profe. Cambiamos. Yo tengo otra. Nos dijo que teníamos, o sea, nuestro trabajo original se basaba en 6 sesiones en 2 semanas, y nos comunicó que era demasiado. Sí, entonces yo cambié de 4 sesiones 2 veces por semana. Sí. Yo tengo una última consulta, profe. En la parte de fase de seguimiento, el objetivo de general, viste que nosotros hablamos de objetivo de mantenimiento, el objetivo de generalidad, ¿a qué se refería con el que nos faltaba? Sí, viste que para que se note que son objetivos distintos, pues entonces no hace falta separar en párrafo, pero capaz por lo menos un punto seguido, ¿verdad? Para que no suene que están diciendo que es la misma cosa. Entonces, en cuanto al objetivo de mantenimiento, se observó que los cambios se mantuvieron a través de los meses, ¿verdad? Que se evaluaron. Y después hablan de la generalización, ¿verdad? Y ahí van a retomar los lineamientos. Entonces, si ustedes en lineamiento pusieron, no sé, por ejemplo, conductas que lleven a otros cambios positivos, y pusieron como conducta específica que él haga ejercicio, que, no sé, se una a
a un club de lectura o lo que sea, bueno, entonces esas cosas específicas se le pueden poner ahí, ¿verdad? En esa generalización, recuperando los lineamientos, ¿verdad? O sea, en cuanto al objetivo de generalización, teniendo en cuenta que se tenía como lineamiento XXX, se observó también que el cliente, o sea, empezó con tales y tales conductas, ¿verdad? Que tienen que estar relacionadas con el lineamiento, ¿verdad? Súper, súper. Muchísimas gracias.